Recordemos que presidente Ikeda había renunciado a la presidencia de la Soka Gakkai y se designó un nuevo presidente y un grupo de líderes. Adicionalmente, la Nichiren Shoshu le impuso una serie de restricciones a presidente Ikeda, por lo cual no podía asistir a grandes eventos, a eventos masivos. Incluso en algún momento se le prohibió que apareciera en el Seikyo Shimbun. Entonces, Sensei dedicó su tiempo en dialogar y encontrarse con los miembros para brindarles aliento. Ok. Entonces, este, al inicio se enfoca bastante sobre el poder del diálogo, que es una fuerza de paz que crea una nueva era. Entonces, presidente Ikeda nos dice, mientras que el mentor y los discípulos consagrados al Kosen Rufu se mantengan firmemente unidos en su fuero interior, la red solidaria de la Soka Gakkai permanecerá imperturbable ante cualquier tormenta. Por eso es imprescindible el diálogo franco y abierto. Es una fuente de inspiración que lleva a la gente a tomar conciencia de su misión y cultiva los lazos de confianza. Entonces, en cada encuentro que Presidente Ikeda tenía con los miembros y especialmente con los pioneros, él les transmitía siempre que en la vida el último capítulo era el más importante y hace referencia al Gosho donde Nichiren Daishonin escribe, abro comillas, por ejemplo, el viaje de Kamakura a Kioto lleva 12 días. Si usted viaja hasta el 11º y se detiene cuando solo resta una jornada, ¿cómo podrá admirar la luna sobre la capital? Cierro comillas. Entonces, con este Gosho, presidente Ikeda hace referencia y explica que por mucho que hayamos trabajado en el pasado o por muchísimos éxitos que hayamos alcanzado, nuestra vida habrá sido una derrota si dejamos que nuestra fe se estanque en los últimos años de la existencia. Y para que nuestra vida refulja eternamente victoriosa, es preciso que nos mantengamos constantemente en la búsqueda del camino y que sigamos desafiándonos y luchando a lo largo de toda nuestra existencia. También nos dice, cuando somos conscientes de nuestra misión como bodhisattvas de la tierra, siempre existirá el modo de abrirnos paso en medio de todas las restricciones que puedan interceptar nuestro paso y maniatarnos. Es una lucha que debemos librar con sabiduría y valor. Más adelante, en uno de los encuentros, de los tantos encuentros que tuvo, se encontraban miembros angustiados por las críticas que recibían en la comunidad por ser miembros de la Soka Gakkai. Entonces, presidente Ikeda hace referencia al Gosho, donde Nichiren Daishonin advierte, si ustedes la propagan, esta enseñanza, sin falta surgirán las funciones demoníacas, pues si no ocurriera de ese modo, no habría forma de saber qué es la enseñanza correcta. Entonces, presidente Ikea dice que los obstáculos y las funciones demoníacas que están enfrentando estos miembros se debe a que se levantaron decididos a tomar parte en la lucha del Kosen Rufu. Y si continúan perseverando en la fe, tal como lo han estado haciendo, sin falta lograrán una felicidad genuina. Adicionalmente, orienta que nada ni nadie puede reprimir el alma de alguien que ha asumido con un compromiso inquebrantable la causa del Kosen Rufu. Y habían algunos miembros que debido a la situación que no podían encontrarse mucho con presidente Ikeda, estaban tristes y angustiados. Entonces, él les dice que cuando el mentor no puede salir al frente, son los discípulos quienes deben ponerse de pie en su lugar. Son ustedes quienes deben generar un oleaje de Kosen Rufu sin precedentes, con un empeño y una audacia que incluso supere a los de su mentor. Seguidamente, presidente Ikeda orientó a un miembro de la división juvenil masculina que había ayudado con uno de los preparativos de un encuentro que tuvieron. Y presidente Ikeda le dijo a este joven, en el transcurso de la existencia puede que suframos fracasos y reveses, pero así todo tienen que seguir adelante. Sea cual sea la situación en que se encuentren, no se alejen nunca de la organización ni dejen de esforzarse en bien de los miembros y del Kosen Rufu. También le dice,
No busquen cosechar elogios o ser reconocidos por los demás. En cambio, tengan la plena confianza de que los budas y las deidades celestiales son conscientes de sus esfuerzos y no desistan en la lucha por el Kosen Rufu. Cuando lo hagan, verán resplandecer al máximo su potencial y llegarán a ser supremos vencedores en la vida. También más adelante, presidente Ikeda orienta a un líder que era un responsable de la división de señores sobre la importancia de la unión y le dice que es vital que dedique con todas sus fuerzas a trabajar por la felicidad de sus compañeros. Ellos se mostrarán solidarios con el propósito cuando sientan que son genuinas la preocupación y la entrega al bienestar de los miembros. Y así es como nace la unión. Entonces, el Kosen Rufu es una empresa de envergadura y alcance sin precedentes, que implica un arduo esfuerzo para abrir rutas donde no hay caminos. Y para lograrlo, cada uno debe tener una actitud emprendedora y proactiva en la fe, tomando la iniciativa sin depender de nadie. Dicen, no podremos generar cambios siendo tan solo espectadores. Necesitamos la inamovible decisión y el compromiso de transformar el gran mal en un gran bien y emprender acciones valerosas hacia ese fin. Presidente Ikeda también orienta que toda lucha requiere sabiduría, ingenio y creatividad. Por muchos límites que nos impongan, si mantenemos un compromiso inquebrantable por el Kosen Rufu, nada obstruirá nuestro camino. El budismo recalca la importancia de vencer. Por consiguiente, es nuestro destino y misión salir triunfantes en cada contienda que acometemos por el Kosen Rufu, sea cual fueren los obstáculos que encontremos en el trayecto. Ok, hay una sección bastante importante donde Presidente Ikeda habla con un grupo de la división de estudiantes y hace énfasis en el tema de distintas personas con un mismo propósito. Entonces, Presidente Ikeda cita a Nichiren Daishonin que dice en uno de sus goshos, todos los discípulos y seguidores laicos de Nichiren deben entonar Nam-myoho Renge-kyo con la actitud de ser distintas personas, pero centradas en un mismo propósito, trascendiendo todas las diferencias que pueda haber entre ellas hasta volverse inseparables como los peces y el agua en que nadan. Este lazo espiritual es la base para la transmisión universal de la ley suprema de la vida y la muerte. Aquí yace el verdadero objetivo de la propagación de Nichiren. Cuando estén unidos así, hasta el gran deseo de la propagación universal o Kosen Rufu podrá concretarse. Entonces, referente a este gocho, Presidente Ikeda recalca lo siguiente. Dice que debemos trascender todas las diferencias que pueda haber. De esta manera nos está exhortando a eliminar las tendencias que nos lleven a discriminar o a generar divisiones. Hay que trascender esa diferencia de etnia, género, sexo y demás y retornar constantemente al hecho básico de que todos somos camaradas en la fe y bodhisattvas de la tierra. También manifiesta que debemos ser inseparables como los peces y el agua en que nadan. Esto significa percatarnos de que existe una relación estrecha e indisoluble entre los compañeros que practicamos el budismo Nichiren y conscientes de este vínculo, respetarnos y brindarnos apoyo mutuo. Presidente Ikeda nos dice que si dejan de participar en sus organizaciones locales y en las actividades porque no les agrada un líder, irían en contra de estas palabras de oro del Daishonin. Y sería también una señal de que la negatividad egoísta los está dominando. No es una coincidencia que estemos en este preciso momento practicando juntos el budismo Nichiren. Unidos por profundos lazos del remoto pasado, hemos nacido en esta época corrupta del último día de la ley para cumplir el juramento que hicimos hace mucho tiempo. Cuando cada uno de nosotros nos demos cuenta de que estamos hoy aquí debido a esa conexión kármica del pasado, fortaleceremos nuestra unión y podremos crear una poderosa fuerza que impulse el Kosen Rufu. En esta cita,
Nichiren Daishonin también manifiesta que la entonación de Nam-myoho Renge Kyo con una fe asentada en el espíritu de unión de distintas personas con un mismo propósito es la base para la transmisión universal de la ley suprema de la vida y la muerte. Así es como se transmite del Buda a todos los seres la más importante ley de la vida. Y el Daishonin declara que este es el motivo esencial de su empeño por propagar la ley mística. Entonces, esforzarnos en la práctica budista con este espíritu es un factor clave para cumplir el gran juramento del Kosen Rufu. Presidente Ikeda también nos dice que nuestra directriz invariable debe ser avanzar con la determinación de unir los corazones y trabajar juntos en aras del Kosen Rufu, con una fe basada en la unión de distintas personas con un mismo propósito. Y nos dice que esta es la regla de oro de la Soka Gakkai. También cita un pasaje de Nichiren Daishonin, abro comillas, dice, si alguno de los discípulos de Nichiren rompe la unión de distintas personas con un mismo propósito, será como un guerrero que destruye su propio castillo desde adentro. Entonces, presidente Ikeda, haciendo referencia a esta cita, nos dice que la peor de las faltas en el budismo es perturbar desde adentro la armonía y romper la unión enfocada en el logro del Kosen Rufu. Entonces, una vez que presidente Ikeda da esta orientación a los muchachos de la división de estudiantes, uno de ellos le hizo el comentario de que, bueno, hay personas brillantes y de mucha capacidad que terminaron abandonando la práctica, que eran egoístas. Y presidente Ikeda le dijo definitivamente, porque todo depende de que su motivación más íntima sea el Kosen Rufu o el propio interés. Entonces, también hace referencia a, a, a otro de los goshos, que bueno, durante su exilio en la isla de Sado, Nichiren Daishonin advirtió que quienes destruirán las enseñanzas del budismo no serán los enemigos externos, sino las lombrices que se crían en las entrañas del león, es decir, los enemigos que surgieran de las filas de los discípulos del Buda. Ok, seguidamente, habla un poco sobre el comportamiento de los líderes de la Soka Gakkai y presidente Ikeda le dijo a otro responsable de la división de señores en otro encuentro y le dice, los líderes de la Soka Gakkai no deben ser arrogantes ni echar reprimiendas a los demás. Nuestros compañeros son todos hijos del Buda y merecen el mayor respeto y aprecio. Y entonces él hace referencia a su entrenamiento con Presidente Toda y él les comentaba que Presidente Toda era sumamente estricto con sus discípulos, pero había profundas razones para hacerlo. Y él lo hacía cuando tenía la intención de entrenarlos pensando en el Kosen Rufu, con el deseo de que elevaran su condición de vida y estuvieran a la misma altura para poder confiarles el futuro del movimiento. Además que todas estas acciones del presidente Toda estaban impulsadas por un profundo amor compasivo, que es muy diferente de las actitudes como de amonestar a los miembros sin tomar conciencia de ello y tan solo imitando su proceder. Esto es algo que está totalmente fuera de lugar. Entonces, presidente Ikeda dice que si hay que corregir los errores de alguien, hay que hacerlo hablando con calma y de manera razonable. También nos dice que, bueno, ser líder de la organización supone un gran reto, pero la verdadera práctica budista yace en abrazar a todos con un corazón amplio y considerado, en ofrecer todo lo que está en nuestras manos para que sean felices y en alentarnos con paciencia y tesón. En lo que concierne a la práctica budista, la edad o la posición social son irrelevantes. El tesoro más preciado de la Soka son aquellas personas que se esfuerzan con abnegación para concretar el Kosen Rufu y para abrir el portal de un futuro mejor.
Y luego, presidente Ikeda también habla sobre las actividades de la Soka Gakkai. Y nos orienta que, bueno, las actividades deben realizarse con alegría y entusiasmo. Debemos crear un espacio donde todos puedan mostrarse tal como son. Y, y lo más importante también para tener en cuenta a la hora de conducir o planear actividades es que no nos sintamos desalentados ni disgustados o resentidos cuando las propuestas no son aceptadas, porque esto no solo daña la propia fe, sino también afectará al movimiento por el Kosen Rufo. Dice que muchas organizaciones y grupos religiosos se han dividido debido a los conflictos y la animosidad que provienen de la diferencia de opiniones o perspectivas sobre la dirección, pero la Soka Gakkai jamás debe caer en ese camino. También nos dice que un general con verdaderas agallas es alguien que contagia alegría y enciende el espíritu de lucha en el corazón de sus pares. Y un responsable que toma iniciativas activamente dando el ejemplo constituye una fuerza impulsora vital para el progreso. Debemos inspirar y motivar a nuestros compañeros con el accionar, con entusiasmo y dedicación. Y presidente Ikeda decía, practicar el budismo Nichiren implica emprender una travesía que lleva toda una vida y en la que no hay lugar para el retroceso. El Kosen Rufu avanza solo cuando generamos un flujo constante de individuos capaces. Si nos aferramos a la situación actual, solo nos espera el estancamiento. La práctica budista nos da la sabiduría para que podamos seguir haciendo nuevos progresos y avancemos en dirección a la esperanza, la victoria y un nuevo mañana. Y eso era lo que les traía para hoy.